las palabras liberar tu corazón. Gracias. Muchísimas gracias y bienvenidos. Bienvenidos al estudio donde realizamos el Cuéntame día a día. Bienvenido usted y toda su familia al tema del cual vamos a conversar hoy. Se trata de conversar con familiares de detenidos desaparecidos. Son personas cuyo padre, esposo o hijo fue detenido después del 11 de septiembre de 1973 y nunca más se supo de su paradero. Estas familias han pasado años viviendo con la incertidumbre de no saber qué pasó con su ser querido. En esta oportunidad nos acompañan una esposa, una madre y un hijo de un detenido desaparecido. Ellos son Mireya Rivera, Doris Meniconi y Yuri Gaona, para quienes pido un cariñoso aplauso de bienvenida. Bienvenido. Gracias por querer compartir sus historias de vida con nosotros y quizás tener que recordar momentos amargos que en muchas oportunidades de nuestro programa ocurre. Yo quisiera partir conversando con usted, Doris, y que nos contara en qué situación y cómo se produjo la detención de su hijo, el cual fue detenido después del 11 de septiembre. Por supuesto. Sí, agradezco esta oportunidad porque yo soy muy católica y siempre he dicho, tengo que gritar, ay de mí si no lo hago. Y ahora es la oportunidad de gritar. No, de decir gritar, Doris. No, pero ya. Pero mi historia es muy variada como madre, como esposa y como abuela. Desde el mismo 11 de septiembre, mi hogar se ve visitado por militares y el 14 de septiembre se llevan a mi marido detenido por ser padre de hijos que tenían un ideal. Militantes políticos. Militantes políticos, sí. Entonces, él estuvo detenido, pero gracias a su trabajo, los señores donde él trabajaba, el Diario Ilustrado, yo les conté por teléfono lo que había pasado en mi casa. Gracias a Dios, ya estos señores, mi marido queda en libertad después de 24 horas. No así, el día 24 de diciembre del mismo año, el 73, yo estaba en una comisión en una escuela preparando la Navidad para los niños de ahí, la escuela UNESCO. Y cuando llego a mi casa, después de estar preparando todo eso, me encuentro nuevamente con militares que me iban a buscar para que dijera dónde estaban mis hijos. Yo les digo, Señor, yo no sé de mi hijo. Del momento que se llevaron detenido en septiembre a mi marido, ellos ya no están aquí en la casa. ¿Qué clase de madre es usted que no sabe dónde están sus hijos? Y la vamos a llevar, la vamos a torturar para que diga dónde están. Entonces yo le digo, Señor, ¿cómo entonces su madre dirá qué clase de hijo tiene que no sabe lo que está haciendo con una madre? Usted me va a torturar, yo soy madre y usted tiene madre. Bueno, me dijo, ahora no la vamos a llevar, sino que el 26 a primera hora la vamos a venir a buscar. Yo les pregunto, ¿qué hicieron? ¿Qué se hacía en ese momento de Navidad, de paz, de alegría en un hogar y que la mamá estaba amenazada de llevarla para torturarla? ¿Fue Navidad? ¿Qué fue? Solamente rezar. Gracias a Dios no me fueron a buscar. De ahí yo entendí que era una cosa psicológica. Doris, hasta ese minuto sus hijos estaban escondidos, ¿no sí, es cierto? estaban tuve que aprender algunas palabras, estaban en la clandestinidad. En la clandestinidad. Palabras nuevas para mi vocabulario. Me imagino. Pero estaban en la clandestinidad, Doris, ¿y cuándo se enteró usted que su hijo estaba detenido? ¿O lo habían detenido? Ya anteriormente de este hijo, yo tenía el mayor detenido. Logré a los 3 meses saber que el hijo mayor, Francisco Pizarro, estaba en la Academia de Guerra de Aviación. Y ahí me dijeron, sí, está acá, pero tiene que ir a pedir permiso para verlo en la Fiscalía Militar, en que hay un letrero que dice
Secretaría en tiempos de guerra. ¿Cuándo ha habido guerra aquí? Entonces esa es la pregunta, y me dan permiso para que vaya a ver a este hijo mayor a las 10, 9:30 a 10. Doris, ¿a él también lo dejaron en libertad? No, ¿Al a mayor? él lo sometieron. Yo pude verlo a los 3 meses y lo primero que me dice, mírame, estoy vivo, que se cuiden los chiquillos. Estaba el hijo, un militar y yo. Entonces no pude, y él me decía, estoy enterito, ¿eh? Y por encima del militar yo le pude tomar las manos, que se cuiden. Ya. Ya, Con ese entonces, hijo, usted ahí recuperó, digamos, de los 3 que fueron detenidos, recuperó a su marido y a su hijo mayor. sí, El hijo desaparecido, ¿cuál es el nombre? Isidro Miguel Ángel Pizarro Meniconi. Él fue detenido el 19 de noviembre Ya. del 74. ¿Ya? Han pasado 20 años. Yo creía que iba a encontrarlo igual que el anterior. Lamentablemente no ha sido así. Y mi vida durante estos 20 años ha tenido un vuelco, una metamorfosis Me imagino, me imagino. como madre, la experiencia. Pero gracias a Dios y gracias al correr del tiempo en el Propaz y en la Vicaría de la Solidaridad. Encontró ayuda, Encontré ayuda, encontré cariño, encontré apoyo. Pero durante todo este tiempo mi hogar fue destruido. Yo Eso es lo siempre que he dicho, queremos conocer con el programa, Doris, saber qué pasó con la familia. yo ¿Ah? quiero decir que todos nosotros cuando nos casamos, con la esperanza, formamos un hogar. Yo formé un jardín de lindas flores. Habían claveles, azucenas, rosas, jazmines, etcétera, etcétera. Mi familia se compuso de 13 hijos, de los cuales 2 murieron por enfermedad, pero los 11, desde el mismo, como decía al principio, del 74, Se mi disgregó hogar, la familia. tuve que ir todos los años, o 2 veces al año, al aeropuerto, a despedir el 74 a mi nuera del hijo que estaba preso, del mayor. Ya vamos a conversar más adelante, Doris, de lo que tuvo que pasar después, ¿no es cierto?, la familia, cuando tiene que ir parte de ella al exilio. Ya, gracias. Mireya, en el caso tuyo, ¿cómo se produjo la detención de tu marido? Bueno, yo en primer lugar agradezco la oportunidad que se nos da a los familiares detenidos desaparecidos, ya que hemos sido los familiares de los sin voces ante los medios de comunicación. Yo te digo que mi familia era un hogar bien constituido hasta el 21 de septiembre del 73, en que fuera detenido mi esposo a 90 kilómetros al interior de Los Ángeles, en una central hidroeléctrica, Central El Toro, y fue detenido, él lo sacaron de la micro en la cual iba a ¿Con más trabajar. gente? Sí, Ya. iba con trabajadores, sacaron a muchos de los cuales no están hoy, son detenidos desaparecidos, alrededor de 18 personas, trabajadores, compañeros de mi esposo de la Central El Toro. Mireya, ¿cómo te enteraste tú que había sido detenido? Porque tú no estabas con él. Sí, bueno, mi esposo tenía mucho temor a que me pasara algo a mí, a los dos, y los chicos quedaran a la deriva. Ya. Fue así como él nos llevó a Talcahuano, donde un hermano nos fue a dejar, él hizo alguna, digamos, musaraña para salir de la central, aún sabiendo de que él era buscado. Ya. No por extremista ni mucho menos, sino que el ideal de mi esposo era la defensa de los trabajadores. Él siempre quiso el bienestar para los demás, esa era su lucha. Entonces, fue así como me llevó a la casa de mi hermano y me dejó con mis hijos ahí. Entonces tú estabas en Talcahuano. Claro, yo me enteré a los 8 días después. Que había sido detenido. Sí, por una carta anónima que me llegó de que mi esposo había sido detenido. ¿Dónde lo buscaste, Mireya? Bueno, para empezar busqué en Los Ángeles. Los primeros contactos que hice fue a través de Cruz Roja Internacional, que tenía sedes en provincia. Ya. Era el único medio donde se obtenían noticias, ¿no? O sea, listados que llegaban de detenidos. Fue ahí como
bueno, ahí recurrí por primera vez y a posterior mi búsqueda fue muy larga para mí porque empezó el largo caminar, regimientos, cárceles, morgue, desde la parte del sur. ¿Sí? Llegué hasta Puerto Montt buscándolo, de Los Ángeles hasta Puerto Montt, Molché, Angol, Negrete, recorrí todas esas partecitas por ahí. Mireya, ¿qué se siente cuando uno busca y no encuentra? Se siente una impotencia muy grande, una rabia y una pregunta que se hace uno, ¿no? A Dios, digamos, si hay Dios, dice uno, Dios mío, ¿por qué? ¿Qué hizo él? ¿Qué malo hizo? ¿Cuál era el delito tan grande que cometió? Yuri, en tu caso tú eres un hombre bastante joven. Ah, sí. ¿Qué edad tienes? ¿26? 27. 27, R por uno. ¿Qué edad tenías tú cuando tu papá desapareció? 7 años. ¿Te acuerdas tú? Me acuerdo de haber vivido cosas con él, Ya. pero no me acuerdo del momento de la detención. ¿Te han contado a ti lo que pasó? Sí. ¿De quién has recibido información de lo que pasó? Bueno, de gente que trabajó con mi papá, de familiares que estaban, digamos, en el minuto buscándolo. Ya. Y pues testimonio de una persona que lo acompañaba a él cuando lo detuvieron Ya. y una persona que estuvo presa en el lugar donde mi papá estuvo preso. ¿Cómo te contaron a ti lo sucedido con tu papá? A ver, cuando yo era chico no me contaron nada. Yo lo único que recuerdo es haber vivido todo el instante de ir a buscarlo a un montón de partes. ¿A quién acompañabas en esa búsqueda? A la compañera de mi papá, a familiares, imagino que más de alguna vez con alguna persona en la agrupación. Yo era tan chico que no me acuerdo. ¿Y te llevaban a ti? Sí. ¿Y qué te acuerdas tú de esas búsquedas? A ver, hay una cosa que es la que más me ha quedado grabada, que es que hay un lugar que se llama 3 y 4 Álamos, que en esa época era un centro de detención. Y frente a 4 Álamos hay un árbol, que es bien delgadito, que tiene 2 ramas. Y como yo estaba chico, y se supone que en ese lugar había gente que podía verse, y había gente que estaba incomunicada, nos sentaban a mí y a mi hermana en una de las ramas del árbol, que es así, que es como un asientito. Y nosotros nos poníamos a mirar hacia el lugar y nos preguntaban quiénes estaban, cómo eran. Para que tú se los describieras. Exacto, si era hombre, si era mujer, si usaba anteojos, si tenía el pelo negro. Yuri, ¿sientes que tu infancia fue distinta a la de otros niños? Sí, súper distinto. ¿Cómo la viviste? ¿En qué viviste esa infancia distinta? Viví una infancia distinta porque me volví Un hombre chico. un hombre chico. Yo era muy estudioso, me sentaba todas las tardes en mis tareas, miraba la cordillera, tenía mi espacio en la televisión, no jugaba. Yo dejé de jugar después que mi papá desapareció. Sí. Dejé de jugar y fue imposible empezar a jugar porque yo me acuerdo que mi mamá me tiraba para afuera y me decía anda a jugar con los niños y yo no había caso. Yo prefería estar estudiando, prefería leer, prefería conversar con ¿Qué le gente adulta. preguntabas a tu mamá con respecto a lo sucedido a tu papá? Nada. ¿Nada? Lo único que me acuerdo yo es haber asumido cosas. El papá está preso, por lo tanto lo único que hay que hacer es hay que acompañar en estos trámites. Y ni siquiera como una reflexión, sino que como una cosa que había que hacer porque era parte de tu vida nomás. No era como una cosa que de repente a uno se le impone, sino que uno empieza a crecer y uno tiene que asumir la vida que es así. Uno no se cuestiona. Yo por lo menos no reflexionaba. Iba. ¿Y te viste mezclado como niño en algo que no te correspondía a tu edad, a la edad de los 7 años? No sé, yo siento que de alguna forma, claro, es una función que no le corresponde a un niño, pero también siento eso que me de alguna refiero, forma, sí, pero también era vital, yo siento. Para muchas personas fue vital el poder que alguien le dijera cómo es, quién está, dónde está, cómo es, tiene el pelo negro, usa chaqueta, está abrigado, no está abrigado. Yo ahora me acuerdo de esas preguntas. Y pienso en la desesperación de la gente que estaba en esa fila eterna que había frente a 4 Álamos preguntándole cosas a un cabro chico que podía mirar, que podía tener alguna noción de lo que estaba pasando dentro. Gracias, Yuri. Según la Comisión Verdad y Reconciliación, que hizo una exhaustiva investigación sobre este tema, en Chile hay 1.034 detenidos desaparecidos. Solo 86 casos se han esclarecido, comprobándose su muerte. Vamos a seguir conversando sobre el tema después de esta pausa comercial. No se vaya. De lo que sientes, cuéntame tu historia. Los familiares de detenidos desaparecidos no solo han sufrido la pérdida de un ser querido, sino también la incertidumbre de no saber qué pasó con él. El trauma que han vivido estas familias repercute en su salud física y en su salud mental. De alguna manera, toda su vida ha girado en torno a un solo hito: la desaparición de un ser querido. Mireya, ¿qué ha sido lo más doloroso para ti y tu familia de ser familiar de un detenido desaparecido?
Lo más doloroso sin duda ha sido la pérdida del padre, por supuesto, porque si son 4 mis hijos, imagínate, yo quedé esperando a un chiquito que recién estaba embarazada y hoy actualmente tiene 21 años. Imagínate que esa sin duda que es lo más doloroso, no haber conocido a su padre, no tener idea. ¿Qué edad tenían tus hijos cuando tu marido fue detenido? 10 años, 8 años y 5 años. Y estabas embarazada. Recién estaba. ¿El nacimiento de ese niño fue normal o producto de todo lo que tú tuviste que vivir en ese entonces? El parto no fue normal. No, fíjate que increíble, fue uno de los 5 hijos he tenido, uno se me murió. Fue el parto más lindo y más rápido y parece que fue todo un sueño, fue una cosa maravillosa. De mis 5 hijos fue pero así como un abrir y cerrar de ojos, fue algo tan lindo para mí que no me imaginaba. Y a la vez yo suplicaba, como creyente de que mi hijo saliera normal, ¿no? Porque se me ponían montones de ideas en la cabeza cómo iban a ser. Incluso a veces decía, tenía mucho miedo. Que no nazca, decía yo, qué sé yo, porque si va a ser, no va a ser normal. Pero gracias a Dios que fue bien. Yuri nos cuenta que él se vio involucrado, ¿no es cierto?, en acompañar en una serie de trámites a aquellos que buscaban a su papá. ¿Cómo le explicaste tú a tus hijos la desaparición de tu marido y de su papá? Sí, la verdad es que fue difícil, ¿no? Pero los más grandes se enteraron al momento mismo. Porque a posterior de mi regreso de Los Ángeles hacia Talcahuano, en ese momento supe yo cuál había sido que él había sido detenido. Yeah. Entonces ya se enteraron de inmediato los más grandes, ¿no? ¿Y cómo lo asumieron tus hijos? Sin duda que fue muy chocante para ellos. Hasta la fecha, yo creo que, como decía Yuri, ellos no han tenido infancia, ¿sí? Una infancia truncada. No vivieron prácticamente su niñez ni su juventud, porque ya el más grande tenía que ayudarle a criar a la guagua y así sucesivamente se iban cuidando mientras la mamá trabajaba, salía en la búsqueda. ¿Quién te apoyó en ese entonces, Mireya? Mucha gente, especialmente mi hermano que está en Venezuela, que fue como padre para mí y padre para mis hijos, que lo suplantó en parte. Desgraciadamente tuvo que irse por razones personales, hace 14, 16 años se tuvo que ir a Venezuela. Pero nunca, jamás me dejó desamparada, ni a mis hijos. ¿Esa fue la persona que te apoyó directamente como familiar directo? Sí, como familiar directo. Ahora, ¿te encontraste apoyo en alguna institución? ¿Se habla de Propaz? Sí, ¿También tuviste contacto con esa institución? Especialmente la Vicaría de la Solidaridad, una institución llamada PIDE, que fue fundamental en la ayuda para nuestros hijos. Yeah. Tanto psicológica como en parte también material, algunos de ellos fueron ayudados. Entonces, es como agradecerle eternamente a toda esa gente que fue como una familia más. Actualmente yo tengo 2 familias, mis hijos y la agrupación de familias detenidas desaparecidos. Todas las familias que han sufrido, el problema que he sufrido yo son mis hermanas. Y mis hijos son los muchachos que han quedado sin padre. Entonces pasamos a complementarnos todos. El dolor de la gente, dicen. Doris, ¿usted pensó que su hijo podía aparecer? Sí, en un momento, como ya tenía la experiencia primera, pero lamentablemente no. Ha sido muy terrible mi vida desde el mismo momento que desaparece mi hijo, porque empiezan a irse año por año. Todos los años iba al aeropuerto a dejar un hijo o a dejar una nuera. ¿Se tuvieron que ir al exilio? Tuvieron que irse al exilio. Mi marido también fue. Yeah. Entonces, con esto... ¿Se fue quedando solita? Quedé sola. Pero no quedé sola, sino que quedé con la agrupación, Yeah. con la asistente, con los médicos, con todo el personal que conformaba esto. Doris, me imagino que usted debe haber sido víctima de un resentimiento físico. ¿Qué pasó con su salud? Mi familia. Yo a fines del año 91, principio del 92, viajo. Con la esperanza, tenía un poco de miedo, no sé, pero quería ver mis hijos, quería ver mi marido, quería ver mis nietos, que no había tenido la oportunidad de ver a mis hijas embarazadas, ni mis hijos que me iban a decir, mamá, este es mi hijo, y ver a mi marido que estaba enfermo. Entonces, llego allá, mi marido no me conoce por su enfermedad. Mis hijos, veo a mis nietos grandes. Entonces yo quería a mis nietos chiquititos arruñarlos. Y no los pudo tener.
Me vengo de allá a los 3 meses, con un dolor pero inmenso. Ellos encuentran otra mamá y yo encuentro otros hijos. Me vengo y al día siguiente que yo estoy aquí en Chile de regreso, me enfermo. La doctora es testigo y me tienen que llevar a la posta inconsciente. Ahí estuve inconsciente 8 ¿Te dio un días. choque emocional? Emocional, todo. Entonces, es un dolor tan grande que se siente y gracias a la agrupación, a la señora, la atención que me ¿Puedo iban salir a ver adelante? cuando yo estaba en la UTI, estoy aquí viva, gracias a Dios. Yo ofrecí mi enfermedad, mi dolor, a Dios por saber la verdad de los detenidos, no solamente del mío, porque todos son mis hijos. Los esposos, todos, la gente que yo no tenía. Y veo en todos los jóvenes, en las chicas, veo a mis hijas que no tenía. Pero ahora, gracias a Dios, tengo la oportunidad. Doris, usted ha nombrado a la doctora, no ha dado el nombre, pero ella está con nosotros, nos acompaña Elvia Valencia, quien ha atendido a muchas familias de detenidos desaparecidos. Elvia, bienvenida. La pregunta es la siguiente: ¿cuál es el desgaste psicológico de los familiares de un detenido desaparecido? El trastorno emocional que se produce en ellos. En la primera etapa hay un proceso personal de mucha angustia, básicamente por la incertidumbre a que se vieron sometidos de tener que hacer trámites, verse abocados a una situación de mucho estrés, de mucho desconocimiento. Y en ese periodo tienen muchos problemas físicos, de colon irritable, de hipertensión, de problemas de angustia, de estar enfrentados a situaciones muy estresantes. Posteriormente ya empieza el problema de que no son creídas por la sociedad. Es decir, eran las únicas que andaban buscando personas que les eran negadas en todas partes como que existían. Entonces el individuo empieza a tener un conflicto psicológico de que si está, él tiene la certeza de que las cosas ocurrieron de cierta manera porque sus sentidos le dicen que fueron así, y sin embargo no logran eco en la sociedad de que eso ocurrió. Entonces hay un proceso de mucha rabia, de mucha impotencia, de mucha frustración, y eso los va resintiendo físicamente y les va produciendo todo un fenómeno de envejecimiento físico ¿Prematuro? que es muy prematuro. Incluso hay un dato muy importante que es la frecuencia de menopausia precoz en todas estas mujeres. Es realmente notorio. Hay mujeres que se les cortó inmediatamente la regla en el momento en que ocurre el proceso de la desaparición. Y lógicamente después viene un envejecimiento físico. ¿Y a los niños, Elvia? ¿Qué pasa con ellos? a A niños como, por ejemplo, como Yuri, que tenían 7 años y que se ven envueltos en esto de acompañar en los trámites de búsqueda de su papá. Es muy traumático para los niños. Él dice porque- que dejó de jugar. Sí, es muy traumático para los niños en el aspecto afectivo, porque no son capaces de percibir el afecto. La gente adulta, cuando está sometida a estas situaciones de estrés, no transmite ternura. Entonces, porque no puede, Claro. sencillamente, es un esfuerzo superior a lo posible. Entonces, estos niños se crían con mucha falta de afecto físico. Aún teniendo a la mamá en la casa, ¿no es cierto?, a los abuelos. Sí, pero hay un quiebre en las familias muy fuerte porque hay una preocupación muy grande sobre el proceso de la desaparición y además ocurre un fenómeno que está referido por todos los médicos que hemos tratado con esto, ¿no? Sí. Y es que hay una especie de código del silencio. Un código del silencio. Lo que contaba Yuri, ¿ah? Él no se atrevía a preguntar, no preguntaba por el papá. ¿Ah? ¿Y no se tocaba el tema también en la casa? No se trataba. A ver, se trataban como las cosas puntuales, estamos haciendo esto, o vamos a ir a otra parte, pero conversar acerca del papá, no. Yuri, ¿en qué momentos tú necesitaste más a tu papá? ¿Te acuerdas? Momentos puntuales. Yo creo que ahora, cuando ya estoy grande. Lo que pasa es que cuando chico no es que no lo necesitara, sino que ahora me doy cuenta qué falta me hizo, qué cosas no pude cerrar yo con la historia con mi papá. Y me pasa algo singular que tiene que ver con lo que dice la Elia. No sé si le pasa a todos los hijos, pero de alguna forma uno empieza a asumir dolor. Y asume el dolor durante toda su vida, no solo el dolor de la muerte de tu papá, sino que además el dolor por lo que pasa en otras familias, lo que le pasa a otra gente. Entonces tú empezás a acumular dolor. Sí. Lo que le pasó, por ejemplo, a José Manuel Parada.
lo que le pasó a la gente que estuvo secuestrada, o lo que pasaba con tus compañeros, tú salías ahí a un trabajo voluntario y cuando volvías ya había uno muerto. Entonces tú empezás a asumir el dolor y empezás a hacer cosas porque no te podías estancar en el dolor. Y empezás a ir a manifestaciones y te muestran el guanaco, te toman preso y tenés que arriesgarte siempre. Entonces, después de la democracia, se supone que esto va a tener una solución por otra vía, que no es la vía que donde nosotros tenemos que salir a la calle y empezar a interrogar. Esperamos esa vía. Como no se produce una situación singular, por lo menos conmigo. Y empieza a ver como una cosa hacia el pasado que tiene que ver con empezar a explorar los dolores. Yeah. Y de repente tú te das cuenta que los dolores son tan grandes, tan fuertes, que uno no abasto. Yo por lo menos en un minuto dije, yo no quiero más dolor. No quiero seguir sufriendo en la vida. ¿Pediste ayuda, Yuri? Sí. ¿Ayuda psicológica? Lo que pasa es que yo en un principio me negué. Pero yo llegaba a la agrupación y todo el mundo, Se daba cuenta la de lo que te Viviana, pasaba. la Sola, toda la gente, porque además ellos me conocen de que yo era chiquitito, de los 7 Sí, años. pues. Y para mí ellos también han sido una cosa afectiva muy fuerte. Entonces ellos me dijeron, yo creo que llega un minuto en que uno, si no es capaz de hacerse cargo del dolor, tiene que pedir ayuda afuera. Y fui al psiquiatra, al Daniel Díaz, que por lo menos conmigo hace una cosa extraordinaria. Yeah. Yo con él he podido elaborar muchas cosas que en mi vida había podido elaborar. Y esa ayuda fue fundamental para mí, para poder estar más o menos Hemos bien hoy aprendido día. acá en el programa, Yuri, que el dolor hay que saber tratarlo. Sí. Hay que abrazar el dolor para poder vivir con él. Sí. Los familiares de detenidos desaparecidos acariciaron durante años la esperanza de encontrar con vida a sus seres queridos. Poco a poco han debido enfrentar la idea de que nunca más los van a volver a ver. Quédese con nosotros, ya volvemos. Dime lo que sientes, cuéntame tu historia. Al interior de muchas familias de detenidos desaparecidos hubo diferentes reacciones frente a esta situación. Algunos sufrieron con la pérdida y fueron solidarios, otros pensaron que no era un hecho tan grave. Pero ¿qué pasó con nuestros invitados y sus familias? Mireya, ¿te costó mucho asumir el hecho de que no ibas a encontrar a tu marido con vida? Sí, como decía, a través de los años una no se convence de que va a encontrar los restos, o sea, siempre tiene la esperanza de encontrarlos con vida. Pero ya como decía, cuando se fui perdiendo la esperanza de encontrarlos con vida fue los primeros hallazgos. Pero no la esperanza de encontrarlo con vida, pero lo otro, la esperanza de encontrar los restos, y eso no Todavía no la la voy a tienes. perder nunca, mientras viva. Entonces, tenemos derecho nosotros a darle sepultura a nuestros seres queridos, que nos digan dónde están esos restos. Y bueno, y eso yo siempre mantenía esa esperanza, ¿no? Que algún día lo voy a encontrar, vamos a encontrar los restos, van a tener que decirnos dónde están los restos y a la vez exigir justicia, porque ellos eran seres humanos, no eran no sé qué cosa, sino que merecen tener justicia. Y eso es lo que nosotros, lo único que pedimos, que se nos diga la verdad y exigimos justicia. Mientras vivamos, en el caso mío, mientras yo viva, voy a seguir luchando por saber. Por eso es tan importante por la justicia, Mireya. ¿Cómo? Por eso es tan importante encontrar. Sí, muy importante. Por un sentimiento de justicia. Sentimiento de justicia y a la vez para saber, para tener esa conformidad con uno misma, con los hijos. Una tranquilidad. Claro, una tranquilidad, decir por fin hemos hallado los restos de nuestro familiar. Mireya, durante todo el tiempo en que tú buscaste a tu marido, ¿alguien te dijo lo que podía haber pasado con él? ¿O no? Sí, por eso yo, aprovechando la oportunidad, hago un llamado, porque un retén rural de Antuco, ¿no? Antuco, al interior de Los Ángeles, ahí fue detenido mi esposo. Entonces ahí, si algunos funcionarios que fueran para ese descanso se sacaran ese peso y a la vez nos sacaran el peso a nosotros también, esos conscriptos que habían en ese entonces, dijeran dónde quedaron, porque tengo la certeza de que mi esposo quedó ahí, en ese retén rural, ellos. Entonces, para que nos den esa tranquilidad y ellos descansen, se saquen ese peso de encima. Yuri, ¿tú sabes qué suerte puede haber corrido tu papá? Sí. A ver, ahí hay es súper doloroso para mí, porque ¿Le habrían asegurado que está muerto? sí, a ver, el año 85, 84, final del 84, comienzo del 85, un agente de seguridad, Andrés Valenzuela, hace una declaración en la vicaría y menciona alrededor de 14 personas. Bien. Y entre esas personas menciona a un militante del Partido Comunista con su chapa o su apodo, que era mi nombre. Y por las descripciones que él entrega, los abogados, con los antecedentes que tenían, y además con personas que habían trabajado con mi papá,
llegan a determinar que la persona a quien se refería era mi padre. Entonces él cuenta dónde estuvo detenido y cuenta que a él lo torturaron. Entonces él murió al otro día, en la mañana, de una bronconeumonía fulminante. Y fue súper doloroso haberme enterado de eso, porque yo siento que uno siempre tiene la esperanza, aunque yo te decía adelante que uno no reflexiona, pero el papá en alguna parte está, y en alguna parte lo vamos a encontrar. Y a eso iba. Las declaraciones de este personaje describen Sí, a tu papá sí. y ellos suponen que sería tu papá. ¿Todavía sigues con la intención de encontrarlo? Yo me resisto a la idea, y en eso me suma lo que dice la Mireia. Yo creo que nosotros necesitamos y tenemos derecho a que nos digan dónde están. Porque mientras no cerremos ese capítulo en la historia, vamos a seguir reviviendo el dolor por siempre. Yo siento que ya es suficiente con revivirlo, con que tu papá no estuvo en los minutos en que tu vida lo necesitaste, sino que además no estuvo, tú no tenías ni siquiera la posibilidad de ir al lugar y conversar con él, aunque él no esté materialmente. De tener un lugar donde tú puedes sentarte y decir, como el resto de los mortales, papá, aquí estoy estudiando, estoy bien, me va así en la vida. ¿Y qué estás haciendo ahora, Yuri? ¿Qué planes tienes? Ahora hago cosas bien ricas para mí. Estudio psicología en la Portales, ¿Ya? estoy en segundo año. Ya estudié pedagogía básica en la Católica, también estoy orgulloso de eso. Y trabajo en el Infocap, Ya. en la Universidad del Trabajador, que es de los jesuitas. Ahí trabajo con adultos en educación. Y son cosas para mí, experiencias súper buenas, porque uno de alguna forma, porque la sociedad entiende que este problema se soluciona y que esta gente está marginada y que no puede meterse dentro de la sociedad, no puede trabajar en sociedad. Yo creo que la carga que uno tiene, el aprendizaje que uno tiene es un aprendizaje de amor. Uno sirve. Lo que a uno le pasó, la experiencia del dolor, uno tiene que transformarla en cosas positivas. Y esa cosa positiva yo siento que la generosidad de la gente que está en la agrupación, que a mí me ha tocado comprobar, y la gente que ha apoyado la agrupación o esta búsqueda, es puro amor. Y uno lo que hace en la vida, uno no solo incorpora el dolor y la angustia y todo ese trauma, sino que además incorpora la experiencia del amor en su vida. Y uno es capaz de gestar amor y meterse en la sociedad y estar bien en la sociedad y ser constructivo. Elia, al escuchar a Yuri, dos preguntas. Y al escuchar a Mireia, y por qué no decirlo también a Doris, aunque ella no es esposa de un detenido desaparecido, sino que madre de un detenido desaparecido, ¿el duelo se puede asumir en condiciones como esta? ¿O es un duelo incompleto? No lo pueden asumir y ese es uno de los principales problemas. El rito de la sepultación es algo muy profundo dentro de las culturas. El duelo sigue siendo incompleto mientras no se procede a la sepultación. O sea, el conocer el dónde están los restos mortales del individuo es fundamental. Ahora, cuando Yuri dice que le cuesta a las personas que han vivido situaciones como la de nuestros testimonios y reinsertarse en la sociedad o trabajar en sociedad, ¿a qué se refiere específicamente? Les cuesta mucho tener confianza. ¿Ya? Les cuesta mucho establecer nuevas situaciones afectivas. Tienen mucho problema con las parejas. Hay muchas mujeres que quedaron viudas en épocas muy tempranas. Después se cuestionan mucho el hecho de poder enfrentar una nueva relación. ¿Cuáles son las esperanzas que tiene Doris a su edad? Esperanzas. ¿Las Sí. hay? Muy pocas, Pero las hay. pero hay. La esperanza es lo último que uno pierde, ¿no? Lo único que me gustaría a mí, porque mi hijo, su compañera estaba esperando familia, y de eso nacieron un hombre y una mujer, Mellizo. mellizos. Entonces esos niños se hacen la pregunta, ¿dónde está mi papá? Y a mí me duele, porque eso no pueden decir papá, no han podido, solamente mamá. Y mi nuera no ha buscado otra pareja. Entonces eso para mí es muy especial. Ese dolor tan grande que sufro por estos niños. Sufro el dolor de todas las madres por sus hijos, que nos han quitado hasta el derecho de llorar sobre sus cuerpos, que yo creo que es lo más humano que... Y esa es la esperanza de encontrarlo en alguna parte. Para poder llorarlo. Para poder llorar, ir a rezar y llevar una flor, porque es muy terrible. El compañero
Se puede, una reflexión mía, se puede buscar tener otro. Pero un hijo, un padre, no, a nadie, de mamá. corazón, a nadie le doy este dolor. A pesar de tanto dolor, no hay odio en nuestros corazones, en ningún familiar. ¿Los tres pueden decir lo mismo? Que no hay odio. No hay odio. No hay odio ni venganza, Ni si quieren, venganza. ni venganza, solo justicia. Y el deseo que estas personas que cometieron todo y fueron los causantes de este dolor nacional, que reflexionen y en un momento dado se pongan la mano en el corazón. Y yo les digo, Caín, ¿qué has hecho con tu hermano? Que ellos reflexionen y den el testimonio, digan, en tal parte dejamos a fulano y sotano. Entonces yo sé que es terrible. No, a nadie. Nosotros no queremos que nadie más en el mundo ni en Chile sufran esto. Yuri, ¿te has dado el tiempo para llorar a tu papá? Muchas veces, muchas veces. Y yo creo que la esperanza más grande en relación, justamente frente al llanto, yo creo que la esperanza más grande que tenemos, por un lado, tiene que ver con el reencuentro como persona, Sí. así como cerrar capítulos en la vida de cada uno de nosotros, pero además tiene que ver con una cosa social. Yo creo que la cosa que nos sostiene, aparte del amor inmenso que sentimos por nuestros familiares, tiene que ver con una cosa que la sociedad tiene que hacerse cargo de que esto nunca más vuelva a pasar, porque nosotros no queremos que a nadie le pase lo que a nosotros nos pasó. Yo creo que esa es la esperanza más grande, de que este país, y no solo este país, sino que Perú, Argentina, Sí. donde hay desaparecidos, la sociedad pueda hacerse cargo de que este dolor no se repita. Y no solo este dolor de los desaparecidos, sino que el dolor de la tortura. Todo lo que signifique degradar a los hombres, en alguna parte se siente una base que diga no, esto no puede ocurrir a nadie, Y eso depende de todos nosotros, Yuri. de todos nosotros. No solamente de un bando o de otro, de Exacto, todos nosotros de como todos sociedad. Yo quisiera agradecerle a todos los presentes el haber respondido a la invitación del programa, a los testimonios, por querer compartir sus historias con nosotros, a la doctora, por ayudarnos a entender situaciones que son tan dolorosas. Los familiares de detenidos desaparecidos han vivido años de dolor y búsqueda constante. Aunque hoy se ha llegado a la convicción social de que sus parientes están muertos, para ellos siguen vivos en sus corazones. Hoy lo único que piden es saber qué pasó con sus seres queridos y encontrar sus restos para poder despedirlos con cariño en un entierro como Dios manda, que les permita cerrar su duelo, todavía inconcluso. El Fono Ayuda de hoy es la agrupación de familiares detenidos desaparecidos que tiene el número 696-0678. 696-0678. Si ha revivido algún momento triste con nosotros, llame. Siempre va a encontrar ayuda. Y si no, nos llama a nosotros. Al cuenta. Cuando usted cuenta y cuenta de corazón. Los quiero mucho, cuídense. Gracias por haber estado con nosotros.